Actualmente somos testigos de la violación a la intimidad de nuestros hogares, la violación a la intimidad de nuestras familias, la violación a la integridad y salud mental, moral, física, orgánica y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de una realidad que no podemos negar porque la conseguimos en todos lados, incluso en nuestro desarrollo, en nuestra vida cotidiana, cada vez que salimos de nuestros hogares. No es otra cosa que la llamada ideología de género y su intento por imponer esta agenda al resto de la sociedad, al grueso de la sociedad que no hacemos parte de esa ideología, que respetamos esa ideología, pero que no hacemos parte de ella, porque vulnera lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en la Ley Orgánica de Educación, en la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, además de convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Declaración sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y otra serie de instrumentos jurídicos que protegen a nuestros niños como los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Yo quiero que esta reflexión se entienda como lo que es un llamado de atención, en una reflexión ni puritana que busca condenar el comportamiento de cada persona, porque nuestra Constitución en su artículo 20 establece el libre desenvolvimiento de la personalidad, libre personalidad que solamente estará limitada por el derecho de otras personas y por lo establecido en la ley. Y es precisamente lo establecido en la ley lo que se está violentando actualmente cuando se intenta imponer esta ideología de género a nuestros niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables en esta situación. Recientemente veía con estupor cómo en nuestras aulas se está utilizando un instrumento educativo, un libro llamado Patria y Ciudadanía, en donde a través de su cátedra intentan confundir a nuestros niños, niñas y adolescentes con lo que prácticamente es un manifiesto de esta ideología. Este libro, en sus páginas 35 y 36, establece que nuestros niños tienen que confundirse respecto a su origen, respecto a su identidad biológica, sexual, tratando de imponer esta idea que va contra la ciencia, contra lo establecido en las leyes del hombre, contra lo establecido en las leyes jurídicas y por lo demás en la ley divina también, en cuanto a que somos dos sexos, hombre y mujer. Pues bien, en su página 35 este instrumento habla de que la identidad sexual es una construcción social, y en su página 36 dice que toda relación erótica, sentimental o afectiva es válida, que es permitida, con lo cual se le da paso inclusive a que se pueda tolerar o permitir la llamada pedofilia. Esto vulnera lo establecido en nuestra LOGNA, en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, sin dejar de mencionar que esta obra literaria, si pudiera llamarse de esa manera, también habla de la llamada opresión que establece, según esta ideología, el hombre a la mujer en todos los ámbitos sociales, enemistando a las mujeres con los hombres. Entonces, cuando vemos esta serie de hechos o atestiguamos estas realidades, nos toca preguntarnos en dónde está el Estado venezolano. ¿Por qué el Estado venezolano está permitiendo o fomentando esta situación? Porque si hablamos de un libro que nace del Estado venezolano a través del Ministerio de Educación, a través de la colección bicentenaria, y es un libro que está siendo impartido en los niños de primer año de bachillerato, entonces es el Estado venezolano que está no solo permitiendo, sino promoviendo este tipo de violaciones. Nuestra Constitución, en sus artículos 75, 76, 77, define claramente lo que es la familia, cómo se constituye la familia, cómo se constituye el matrimonio entre un hombre y una mujer. Establece claramente el deber indeclinable que tiene el Estado venezolano por proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en su artículo 78. Además, establece claramente en su artículo 7 que los principios que rigen la Constitución se establecen como norma suprema para el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces no podemos entender cómo se está llevando hacia adelante una agenda con el apoyo, el acompañamiento de algunos entes gubernamentales y representantes del Estado que vulnera precisamente todas estas realidades. No debemos dejar de mencionar que los abusos a los que son sometidos nuestros niños cuando se les imparte este tipo de contenidos están prohibidos claramente en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Educación en su literal B, que prohíbe la promoción de cualquier tipo de contenidos a través de cualquier vía, audiovisual, literaria, electrónica, electromagnética, como la quieran llamar.
hay una prohibición expresa porque establece que hay que proteger la integridad y la salud mental, moral, emocional y física de nuestros infantes. Y cuando este libro, Patria y Ciudadanía, del primer año de la colección Bicentenario, le dice a nuestros niños que su identidad sexual es una construcción social, fomenta lo que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo, que son las mutilaciones de niños desde muy temprana edad, en donde por convencerse de esta ideología pervertida y desviada, mutilan sus cuerpos a muy temprana edad para luego darse cuenta, cuando ya tienen uso de razón, de que lo que cometieron fue un error, generando con ello una serie de trastornos psicológicos, psiquiátricos e incluso una ola de suicidios adolescentes que se está dando, que está presente y de la cual nadie está haciendo mención. Nuestro ordenamiento jurídico, además, establece en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Educación la participación de los padres en el proceso educativo, en la defensa de los principios y valores establecidos en nuestra Constitución, que es lo mismo que establece el artículo 13 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Ciudadanos, que es que los padres deben ser respetados, no solamente deben participar del proceso educativo, sino que se les debe respetar su criterio, sus valores al momento de la elección de la educación que quieren para sus hijos. No puede entonces el Estado invadir la mente de los más vulnerables impartiendo un conocimiento o impartiendo unas ideas desvirtuadas del principio científico consagrado en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación, que establece el interés público de la ciencia para fomentar ideologías que contrarían todo lo establecido en la ciencia. Y cuando hablamos del interés público de la ciencia, es esa ciencia que a través del estudio del genoma humano, a través de la embriología, de la genética, de la epigenética, definió que solo existen dos sexos, hombre y mujer, que pueden existir otras tendencias a nivel sexual, preferencias sexuales, respetables todas según el artículo 20 de nuestra Constitución, a través de la garantía del derecho al libre desenvolvimiento, a la personalidad, pero el libre desenvolvimiento de esa personalidad está limitado por los derechos de las demás personas y no puede violarse el derecho de unos niños a crecer sanamente, como se los establece y se los garantiza la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando se les perturba en sus propias aulas de clase impartiendo un conocimiento o unas ideas que contrarían las leyes más básicas de la ciencia humana y, para el entender de los religiosos también, las leyes de Dios. Yo soy un hombre católico, pero esta no es una lucha que tiene que ver con las religiones, porque cada quien tiene su forma de pensar. Esto tiene que ver con lo objetivo, y lo objetivo es que estamos en riesgo de perturbar a nuestras nuevas generaciones y de seguir fomentando lo que ya está ocurriendo. Hay una realidad muy grave que es la desestabilización mental de nuestros infantes a través de contenidos que los están perturbando, que los están pervirtiendo y que los están llevando a una condición que no garantiza su estado de salud mental, moral, emocional y física en las óptimas condiciones como ellos lo merecen. Nuestro deber como padres, nuestro deber como representantes y responsables, nuestro deber como seres sociales activos de esta sociedad, valga la redundancia, es proteger a quienes no tienen conciencia de ningún tipo en estos momentos, quienes pueden ser manipulables, quienes pueden ser moldeables, perturbables por este tipo de contenidos. Y el deber del Estado venezolano, como se lo establece el artículo 78 de nuestra Constitución Nacional, es proteger a los niños y proteger a las familias, porque incluso el Plan de Defensa Integral de la Nación en su artículo 9 establece como preeminencia absoluta la protección de la familia venezolana. No podemos entender entonces cómo este tipo de contenidos que se difunden diariamente vayan a atentar contra la familia venezolana, incluso contra la vida misma de los neonatos que son protegidos por nuestro Código Civil como no nacidos, cuando se fomenta incluso la idea de la defensa del aborto, que no es otra cosa que un homicidio intrauterino castigado por la legislación penal, o la difusión de estas ideas que pudiera constituir o reunir los supuestos necesarios para hablar de apología al delito e instigación a delinquir. Son situaciones muy delicadas las que están ocurriendo actualmente y no existe todavía el despertar social, gremial de nosotros los abogados, de plantarnos firmes contra esta agenda que busca destruir nuestras familias y que busca destruir la mente de nuestros seres más queridos y más vulnerables, que son nuestros niños, niñas y adolescentes.
Desde acá quiero dejar esta reflexión con una puntualidad bien clara. Estas afirmaciones no buscan contrariar ni combatir a nadie. Lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. Nuestra Constitución garantiza el libre desenvolvimiento de la personalidad. Si usted como hombre o mujer adulto, ya una vez que tiene uso de razón plena, decide hacer con su vida algo distinto a lo que la naturaleza le otorgó, usted tiene el pleno derecho de hacer con su vida, su personalidad, su cuerpo, lo que mejor le plazca. Eso sí, aún decidiendo sobre su vida y sobre su personalidad, usted tiene una legislación que debe respetar y no debe invadir. No puede hacer espectáculos que constituyen los supuestos necesarios para hablar de actos lascivos en la vía pública, que constituyen los supuestos necesarios para hablar de perturbación mental, emocional y física de los niños, que constituyen los supuestos necesarios para hablar de que se está violentando la Ley Orgánica de Educación al proyectar contenidos nocivos para el crecimiento de los niños porque los confunden y los perturban. Más allá de eso, su vida es su vida y el Estado le respeta y le garantiza sus derechos en igualdad de condiciones del resto de los ciudadanos, porque nuestro artículo 21 establece que todos somos iguales ante la ley. No que la ley va a trabajar para diferenciar esa igualdad o para generar discriminaciones bajo la premisa de estar luchando contra una discriminación. Porque cuando se establece un paso peatonal multicolor violando las leyes de tránsito de Venezuela, se está haciendo preeminencia sobre un sector muy pequeño de la sociedad por sobre el grueso sector mayoritario de nuestra nación, y se está practicando una discriminación macro, una macro discriminación, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Se le garantizan los derechos a todas las personas ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley, pero hay que cumplir la ley. Y nosotros como padres, representantes, responsables, abogados, seres activos de nuestra sociedad, debemos comenzar a exigir el cumplimiento de esa ley y el llamado a las diversas instituciones del Estado venezolano, incluyendo y muy particularmente al Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que debe comenzar a velar por la proyección de estos contenidos o a estar atento a la proyección de estos contenidos para poderlos regular, porque atentan directamente contra el sano crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Padres, madres, representantes, seres de nuestra sociedad, debemos despertar. Estamos en un letargo que no puede ser comprensible cuando vemos que día a día nuestra juventud está siendo perturbada y se está perdiendo. Nuestra Constitución Nacional, en sus 350 artículos, dibuja una sociedad y ahí está bien establecido. Todo lo que pueda estar dentro de esa Constitución y respete sus 350 artículos es permitido, es válido. Lo que no se puede es intentar vulnerar esos 350 artículos y el ordenamiento jurídico que se basa en ellos para complacer agendas políticas e ideológicas o caprichos de un pequeño sector social, porque estaríamos fomentando la anarquía jurídica y el desorden del Estado venezolano.